Gracias por tu tiempo de oración, Carmen. Y vamos a continuar, como ha dicho ella en su oración, vamos a continuar viendo el tiempo, lo que Pablo nos enseña acerca de su propia vida. Antes de dejarme, por si nos ven, no sé si nos verán, pero dar un recuerdo de parte de todos a Lara, que está en Barcelona. Ayer me estaba diciendo que son 7 horas de traducción. O sea, 7 horas traduciendo del español al inglés y inglés al español. 7 horas traduciendo para la mente es tremendo. Pero por lo menos ya sabe de inglés y español. Sí, por lo menos. Por lo menos. Así que si ves, Lara, de parte de todos, un abrazo. Y también a Olivia, también a Olivia que está allí. Está aquí. No tiene que traducir. No tiene que traducir, no tiene que estar allí con su familia y que sea un buen tiempo también para ella. Y para muchos años. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo, comenzando con el tema de la importancia de la oración en la vida de Pablo. En cuanto a la vida de Pablo, una de las cosas que hay muchos libros sobre la vida de Pablo, muchísimos libros. Quizá, aparte de Jesús, sea el personaje bíblico que más se le presta atención. Hay personajes por excelencia como Moisés, como Abraham, como David, etc., ¿no? Pero hay muchísimo material escrito sobre Pablo, muchísimo. Y hay tanto material que incluso hay un libro escrito solamente sobre la oración de Pablo. Cuando leemos la oración de Pablo, son oraciones que consuelan, que animan, son muy bíblicas también, muy teológicas y muy animadoras, ¿no? Pero quitando el tema de las oraciones, de lo que él pedía, por lo que él daba gracia, etc., también es importante ver cómo la oración era fundamental en su propia vida. En su propia vida. Pablo no escribía y no oraba desde la teoría, como muchas veces a veces somos expertos en teoría, ¿no? Es como aquella persona que tenía un montón de diplomas, su currículum era inmenso en cuanto al tema de misiones. Era una persona que sabía muchísimo acerca de misiones, le invitaban a predicar, a dar conferencias, a dar talleres, iba por todo el mundo compartiendo acerca de las misiones, pero nunca compartía con nadie el evangelio, nunca levantó una iglesia, nunca fundó una iglesia, era experto, contenía mucho, conocía mucho, pero nunca había hecho las misiones. A veces nosotros estamos llenos de teoría, y la teoría en sí misma está bien, pero en sí misma no funciona. La teoría tenemos que ponerlo en práctica. Alguien dijo una vez, la palabra de Dios no está para informarme, la palabra de Dios está para transformarme, para cambiarme. La palabra de Dios da información, sí. Esa información pasa por la mente, sí. Esa información llega al corazón, sí. Y esa información es la que nos transforma. Pero conocer, en realidad tampoco es tan importante. Lo importante es que la palabra de Dios hace esa labor de transformación y de cambio en nuestras vidas. Pues Pablo era una persona que cuando hablaba de la oración, hablaba no desde la teoría, sino que hablaba de un hombre que sabía muy bien lo que era la oración porque la practicaba todos los días. La practicaba todos los días, la vivía intensamente todos los días y sabía de la importancia de ese diálogo tranquilo, sosegado, a veces salvaje también, depende de la situación con su Dios, con su Señor. Y la semana pasada, si recordáis, estuvimos viendo cómo Pablo, una de las cosas que hacía era que en 2 Corintios, en el capítulo, no hace falta que lo busquéis, pero si lo queréis buscar, 2 Corintios, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3, vemos cómo él daba gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Vemos como a principio de esta carta de 2 Timoteo, la última carta que va a escribir en su vida, antes de su muerte, dice que se acordaba sin cesar, de su hijo Timoteo, de su hijo espiritual, sin cesar. Y fijaos que dice, me acuerdo de ti en mis oraciones, cuando estoy viendo el Betty contra el Sirano, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Noche y día se acordaba de Timoteo.
una de las cosas que vemos en la oración de Pablo es que era un hombre que oraba sin cesar y que pasaba tiempo en la oración. En este caso, fijaros que noche y día oraba por su hijo espiritual. Después vimos en Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, vimos este texto que dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y ahora que aquí Pablo está diciendo que la oración es una lucha. Y es verdad. Es una lucha, es una pelea constante, porque la oración no es algo natural. La oración, el ser humano, desde el pecado, no quiere hablar con Dios, lo que quiere hablar consigo mismo. Y lo que quiere hacer, lo último que pretende el hombre es acercarse a Dios, porque el hombre lo que siempre pretende es acercarse a uno mismo y a otros hombres también. La oración es una lucha, de hecho la palabra que aquí se traduce como lucha es agonía. Es una agonía, es una pelea, como vimos la semana pasada, para disciplinarme cada día, para buscar al Señor en oración, porque si no me pierdo, si no tengo una disciplina y una voluntad para orar, me pierdo. Y no, al final pasa el día y no hablo con el Señor. Y aquí Pablo está diciendo que esa lucha, esa oración, la tiene por los hermanos de Colosas, la tiene por los hermanos de la Odisea y la tiene por los que nunca han visto su rostro de los diversos sitios donde él haya podido estar. Y fijaros, o de esas dos iglesias, de esos dos lugares. Y dice que esa oración, esa lucha que está teniendo, él está orando para que sean consolados sus corazones, está orando para que estén unidos en amor y está orando para que tengan un entendimiento espiritual, de la vida cristiana. Eso es lo que vimos la semana pasada, de forma resumida, para los que no estuvisteis presentes, y recordar lo que estuvimos, un poco lo que vimos la semana pasada. Y hay un texto, un clásico texto de Pablo, que posiblemente sea el más conocido, digo yo, quizás sea el más conocido, que encontramos en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Y mirad lo que dice. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. ¿Quién lo quiere leer? Y para que la grandeza de las revelaciones no me saque medidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que la objeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muy bien. Si vemos los versículos precedentes, podemos ver a un hombre que ha tenido una experiencia extraordinaria. Igual que vimos en la oración de Jesús, cuando Jesús está en lo que conocemos como el monte de la transfiguración, y él está orando y se pone Moisés y Elías, y Pepe Roma Santa, nosotros. Se puso Moisés y Elías a su lado, y Pedro está sorprendido y quiere estar allí con tres chozos, 3 casitas para estar allí, y Jesús se pone blanco, se transfigura de una forma tremenda. Esa experiencia de oración, como vimos en su momento, fue una experiencia impresionante. Pues aquí, cuando Moisés estuvo en el monte, ¿no? Estuvo 40 días, 40 noches y bajó con la cara resplandeciente, que hasta la gente se asustaba. De hecho, tuvo que poner pues una especie de capucha de velo para que la gente no se asustara al ver esa cara tan resplandeciente que había tenido al estar 40 días y 40 noches en la misma presencia del Señor. Pues aquí encontramos a un hombre, como nosotros también, a un hombre que ha tenido una experiencia que ha marcado su vida. La experiencia de Pablo es una experiencia, las diversas experiencias de Pablo son experiencias muy espirituales, muy profundas y no normales. No es normal que tú vayas de camino a Damasco y el Señor se te presente, no es normal. Y no es normal que el Señor te hable y te diga que ya está bien, que ya está bien. Y le diga: te voy a dar una comisión. A partir de ahora no vas a perseguir a la iglesia, sino que vas a ser apóstol a los gentiles, predicador a los gentiles. Eso no es normal.
esa experiencia que tiene Pablo, 3 días que se queda ciego, es una experiencia que le marcó para toda la vida. Igual que no es normal lo que estamos viendo, lo que le pasó aquí. Esa experiencia en la que él tiene una visión, el Señor le lleva al tercer cielo, a la presencia misma de Dios, y lo que oye y lo que está allí es inefable, no lo puede explicar, no lo puede. Durante 14 años se ha callado. Es como diciendo, ¿quién se va a creer lo que va a pasar? ¿Quién se va a creer que he estado en el tercer cielo? ¿Quién se va a creer esa experiencia? Y se lo calla durante 40 años, durante 14 años. Pero después es interesante porque en el texto que hemos leído dice, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, es decir, para que yo no me creyese el rey del mambo, para que yo no me creyese que soy superior a otro, o que el Señor tiene especial deleite en mí, para que yo no me enorgullezca por haber estado allí, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensaje de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que quiero que por una parte encontramos una tremenda bendición, una experiencia que es imposible de olvidar, y por otra parte encontramos otra experiencia que tampoco es fácil de olvidar, que es muy difícil de olvidar. Por una parte estás en la presencia de Dios, estás viendo algo que muy pocas, los que están en el cielo lo están viendo, pero ningún ser humano lo está viendo, y por otra parte estás teniendo una experiencia que le estás diciendo, cuidado, no estás allí, no tuviste esta experiencia porque eras Pablo, no tuviste esta experiencia porque eras superior espiritualmente a otro, no tuviste esta experiencia porque eres digamos, un poco diferente a los demás. No, tuviste esta experiencia por la pura gracia de Dios. Así que cuidado del orgullo, cuidado con la soberbia. En mi condición humana, para que yo no me enaltezca, para que yo no me crea primero, para que no me crea importante, el Señor me ha mandado diciendo, te he dado esto, pero te voy a dar esto para que no te creas otra cosa. El que se lleva la gloria soy yo, Pablo, no eres tú. Y yo te he permitido esto, por algún motivo, te he permitido esto, pero quiero que tengas presente también que tú eres un ser humano como cualquier otro, y para que eso ocurra, para que no te quede, no llegue el orgullo a tu corazón, te voy a dar un aguijón para que eso no ocurra. Así que tenemos por una parte una experiencia sobrenatural, por otra parte una experiencia de sufrimiento. Y las dos cosas van camino, las dos cosas están cuando andamos con el Señor, experiencias que nos hacen tirar al suelo, y experiencias que nos hacen que estemos en el tercer cielo, y experiencias también de sufrimiento y dolor. Las dos caras de la moneda van en nuestra vida cristiana todos los días de nuestra vida. No sé si he escuchado yo que, no sé si es así, que el aguijón de Pablo era una enfermedad de los ojos. Es colegantes, ¿no? Bueno, hay diversas teorías. La palabra que aquí se traduce como aguijón en el griego es escolos. Esa palabra tiene pues, digamos, la mayoría de los eruditos, no todos, pero la mayoría de los eruditos coinciden en enseñar que esa palabra es un aguijón pequeñito. Algunos, como lo que se daban al buey, que tú estás con el buey y le estás diciendo, le das al buey para que el buey haga su trazado y tal. Es un aguijón pequeñito. Algunos autores era una especie como una estaca grande, pero en realidad la palabra escolos es una palabra de un aguijón pequeñito. Y lo que se refiere básicamente a ese aguijón pequeñito no es tanto, metafóricamente hablando, digamos, no es tanto al hecho del dolor en sí, sino a la agonía del dolor. Lo que está hablando aquí es que Pablo estaba sufriendo intensamente. Es decir, el aguijón era pequeñito, pero era un aguijón que le hacía mucho daño. En cuanto a lo que tú comentas, hay diversas teorías. Una de
de las teorías que hay es que padecía como de migrañas. Entonces era una persona que cada cierto tiempo tenía que bajar la persiana, tenía que ponerse en oscuridad, porque era una especie de migraña de intenso dolor de cabeza que tenía. Esa es una teoría. Otra teoría era que cuando habla aquí del tema del aguijón, era que tenía problemas con la santidad con respecto a la mujer y que también tenía pensamientos carnales con respecto a la mujer. No olvidemos que, aunque no se sabe mucho sobre el tema, posiblemente Pablo estuvo casado porque pertenecía al Sanedrín, aunque no sabemos muy bien, posiblemente o era divorciado o la mujer lo abandonó, o sea, cuando él conoció a Cristo, no sabemos muy bien. Pero algunas teorías, sobre todo desde el punto de vista católico, te dicen algunos autores que se refiere más al deseo carnal, que para él era un problema el hecho de como un hombre tener deseo por mujer. Otra teoría nos dice que era por motivos también de fiebres, como una especie de malaria. Y cada cierto tiempo este tipo de fiebre alta lo dejaba sin fuerza, lo extenuaba, no tenía ganas de continuar, de hacer nada, porque la malaria, esta fiebre era continua. Durante mucho tiempo a un cuerpo humano a una temperatura elevada, ya no podrá contar, o él no podrá contar más, a una temperatura elevada realmente deja hecho polvo. Otros dicen que era unos ataques epilépticos, y que cuando tenían eso, yo he visto a una mujer cuando yo era pequeño, una mujer que le dio un ataque epiléptico y no lo olvidaré nunca. Le dio en la calle, era una mujer que parecía, yo jugaba con su hijo y sabía que tenía ataque epiléptico porque era mala con cierta frecuencia de lectura. Pero aquel día, yo es que me cogió al lado, y la mujer estaba tirada en el suelo con espasmos continuos. Es una cosa muy triste, ¿no? Pues algo que en esta situación hay algunos que piensan que efectivamente que era ataque epiléptico lo que él tenía. Y hay otros, digamos, dentro de este grupo, que hay otras teorías también, dentro de este grupo, pues hay quienes piensan que lo que realmente le pasaba era que tenía un problema de la vista, Yo escuché en un mensaje que se le ponía una lagaña en los ojos y que además era una cosa un poco repulsiva mirarlo. Era como la persona que lo veía le echaba para atrás porque eran unas legañas verdosas. Eso algunos lo tienen, lo Sí, han cogido de lo que le pasó precisamente en los ojos. Dice que lo seguiste. Sí. Y a raíz de ahí puede ser que hayan cogido esa pero teoría. es una cosa que la Pero que persona son que lo todas, veía le son echaba todas para atrás. teorías. Todas son No hay teorías. nada. Yo personalmente me inclino más a que es una cosa espiritual que una cosa corporal. Ya. Porque palizas le pegaron a Pablo la que no te puedes ni imaginar. Incluso hay quien dice que murió y resucitó en una de esas palizas. Cuando lo dejaron ya por muerto, murió y resucitó, semejando a Cristo, la resurrección y demás. O sea que de Pablo se ha escrito mucho y sobre todo muchas teorías. Pero la teoría siempre es teoría, no hay otra No hay cosa. nada verídico. En cuanto a los ojos, por eso digo que hay muchos libros que piensan el tema de los ojos, tiene que ver con lo que está diciendo Fernando. Cuando él se queda ciego, cuando Jesús se aparece y él se queda ciego y se queda durante 3 días ciego. O sea, él vio un resplandor. Y nos dice Apocalipsis que Jesús, en la cara de Jesús como el sol. Hoy miraron. Él vio el resplandor de Jesús, se quedó como ciego y que a partir de ese momento él tuvo problemas de vista. De hecho, en Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 13, Gálatas capítulo 4, versículo 13, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais?
porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para darme. Entonces, esto da pie a pensar, no es una cosa proporcional, es lógico. Esto da pie a pensar que los hermanos de Gálatas estaban dispuestos incluso a sacar sus propios ojos para él por el problema que tenían los ojos. No menospreciarte ni desecharte por la prueba que tenía En mi cuerpo. Algo tenía que tener visible que daba un poco de Y después hubierais sacado vuestros propios ojos para darme. Parece que tenía. Pero no se sabe. Después, cuando termina este capítulo, o sea, cuando termina el libro de Gálatas, dice. En el capítulo 6, versículo 11, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo, de mi propia mano. O sea, está escribiendo y dice con letras grandes, como si no pudiese escribir las letras pequeñas, las letras grandes. Pero también es cierto de que aquí en estos que has leído, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anunciaron al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. La prueba que tenía en mi cuerpo. Lo cual quiere decir que después no tenía esa prueba en el cuerpo, esa enfermedad no la tendría. Porque si dice que tenía, lo suyo decir que tengo. Con lo cual no debe ser este el guión. Cuando él decía que tenía la prueba, una enfermedad, algo en el cuerpo, y me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. O sea, él está refiriéndose a algo que le pasó. Y esto le pasa después de escribir la carta a los Gálatas. Porque si no, diría que tengo en vez de que tenía. Entonces, pero de todas formas que hay mucha teoría y hay mucha... Otro texto, ya que termina en este sentido, otro texto que apoya esta teoría de la vista, la encontramos en Hechos, en el capítulo 23, Hechos capítulo 23, que dice, Hechos del capítulo 23, del 1 al 5, quiero que leer, Hechos 23 del 1 al 5. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, parezca que haga. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Muy bien, pues este texto sirve también para aquellos que piensan que el problema era en la vista, que aquí él no se dio cuenta de que estaba el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote no se presentaba, la vestimenta del sumo sacerdote era muy especial. O sea, se sabía quién era, porque además era el principal. Su vestimenta como un obispo, su vestimenta declaraba quién era. Y cuando Pablo está aquí, parece que no se dio cuenta. No se dio cuenta, y por eso dice: hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote. Entonces, esto es lo que da pie, estos textos, es lo que da pie a pensar que dentro de los diversas teorías que hay, que he mencionado, y muchísimas otras, bueno, muchísimas, que hay otras también, nos hablan de que podría ser un problema de los ojos, pero como dice Fernando, no se sabe. Esto son teorías, y la teoría es algo que no se puede demostrar. Entonces, esas son teorías nada más. También en la misma línea que Fernando está diciendo, hay otros autores que dicen que no se refiere a nada físico, sino que era algo espiritual, era ataques del diablo, que quería matarlo, que quería acabar, en fin, eran ataques espirituales, En realidad, para nosotros, lo importante es, dentro de lo que está ocurriendo, la situación personal que tiene Pablo, para nosotros lo importante es el fondo de la cuestión, independientemente de cuál era el ámbito. Pablo estaba pasando por un sufrimiento, espiritual o físico, o los dos, espiritual o físico.
a consecuencia de la visión del tiempo, de cómo el Señor permitió que estuviese en el tercer cielo, en la misma presencia de Dios. Y se tiene ahí un aguijón, y en 3 ocasiones dice, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor no se lo quita. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Allí. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Es decir, a veces pensamos, aquí se está viendo a un hombre, cuando antes hemos visto que Pablo era un hombre que hacía sin cesar oración, cuando vemos que oraba por los hermanos de Colosas y de la Odisea, y por otros que no habían visto, que no lo conocían. Y aquí estamos viendo un hombre que ha aprendido a ser sumiso en la oración. Ha aprendido, o sea, él ha orado, sus oraciones son tremendas, pero aquí el Señor le está diciendo, no, Pablo, no. En vez de quitarte el escudo, en vez de quitarte el aguijón, lo que dice es que con el aguijón te voy a mostrar mi gracia. Y te voy a hacer fuerte con el aguijón. Te voy a hacer fuerte con el aguijón. Y vas a seguir haciendo tu ministerio que yo te he puesto. Vas a seguir trabajando, haciendo tu ministerio con el aguijón para que todo el mundo pueda ver que no eres tú, sino que soy yo. Como el deportista que está entrenando y se cansa por el peso que tiene que levantar y el entrenador dice, no, tienes que seguir, no dejes, sino un poquito más, un poquito más. ¿Te duele? Pues fastidia, pero eso te va a hacer fuerte. Y el Señor lo que hace, no con Pablo, lo hace con todos. Es fortalecernos. La traducción esta es muy bonita porque dice, mi gracia es suficiente para ti. Dice, porque mi poder, cuando tengas debilidad, te va a hacer grande. Eso es echar la ansiedad sobre él, eso es llevar mi yugo, que es fácil. Eso yo creo que es todo lo que nos decía. Y él lo estaba experimentando, porque las cosas, decirlas, una cosa es decirlas y otra cosa es tenerla y decirle que yo soy el primero que he tenido que pasar por ahí, ¿no? Todo ha tenido que pasar por ese piedra de molino que está, pero que al final sale ese gran maravilloso para hacer un pan. Claro. Pero la grandeza de Dios es la bendición esa, bástate mi gracia, porque no se quedó ahí, también nos llega a nosotros. Y él empezó, tenemos que entenderla de esa manera, bástate mi gracia. De hecho es un denominador común en la Escritura y también en la historia. Abraham, el famoso Abraham, era un hombre que era mentiroso, que fue mentiroso. Y sin embargo el Señor le dio la gracia para seguir hacia adelante. Jacob, ¿qué os voy a contar? Que Jacob era el mayor mentiroso de la historia y tramposo. Y el Señor, el Señor siempre se muestra con David, o sea, un hombre, o sea, vemos siempre en la Escritura cómo el Señor da de su gracia. Hubo un hombre, recordaréis, Moisés, que el Señor le dice, vas a sacar a mi pueblo de Egipto y lo vas a llevar a la tierra prometida. Y Moisés dice, pero yo, ¿quién soy? Yo soy tartamudo, yo esto, yo lo otro. Y el Señor dice, no, voy a ser yo. No te preocupes de tu tartamudez ni quién soy yo, no te preocupes. Te voy a dar yo mi gracia. Entonces, en este sentido siempre ocurre lo mismo. O sea, es Dios quien a través de barro como nosotros, de personas que no somos nada, el Señor hace su obra, a pesar de nosotros, pero lo hace con nosotros. Y eso es algo tremendo, porque nos podría dar superpoderes como a los héroes Marvel y esta gente, pero el poder que nos da, que bien pensado es el mayor de los poderes, es su gracia. Su gracia. Y su gracia se manifiesta cuando somos débiles. Eso es, porque cuando somos fuertes no lo creemos. No lo creemos. Eso es lo que pasa con el ser humano. Creo que lo comentaba el viernes pasado. Cuando ya no tiene necesidad de un Dios, olvida a Dios. Es decir, cuando ya no tiene necesidad de la lluvia para regar
campos, porque tiene ya el sistema de pozo, regadío, tal, ya no le pide que llueva. Cuando ya no tiene necesidad porque la fiebre ya sabe que no es fiebre sino que se la cure, no, porque ya le doy una aspirina o le doy un paracetamol o le doy... Ya cada vez Dios está más de lado. Entonces, en el único momento de debilidad más grande del ser humano es el que todavía no... el que al ser humano acude, ¿no? Es decir, esto no hay respuesta. Esto no hay ser humano que pueda solucionarlo. Y en ese momento de debilidad, el ser humano acude a Dios. Y eso le pasa al creyente, desgraciadamente, que el ser humano también. Es que a eso llega el hombre precisamente, con la ciencia, con tantas cosas, lo que dijo el que clonó a la oveja Dolly, soy como Dios. Lo que dijo el que hizo el Titanic, esto no hunde mi Dios, no, se va, abajo está, fíjate. O sea, cuando nos lo creemos, nos olvidamos de Dios, porque para que queremos Dios. Si nosotros podemos hacer todas las cosas. Una de las cosas... Pues, No. Pues yo lo que no comprendo, Pedro, cómo pudo Pablo guardar durante 14 años lo que dio del cielo. ¿Fue por un mandato divino o porque él lo guardó? No lo comprendo. Claro, aquí no se Madre dice. mía, yo veo eso y se lo olvidó todo el mundo. Eso le van a creer. De cosas maravillosas, Pero, ya me van a poner como loco. Pero a los más íntimos, no que fuera por la calle hablando como un loco, a los más íntimos que estaban en el tercer cielo, que he visto cosas, no, espera 14 años y digo, madre mía, ¿qué forma de guardar los secretos? Porque vamos. Yo creo que yo voy un poco en la línea de lo que dice Nuria. Yo tuve una experiencia, creo que lo comenté en una ocasión, yo tuve una experiencia, yo no, o sea, ni mucho menos parecida a la de Pablo. De Pablo fue tremendo. Pero cuando yo me convertí, en la iglesia donde yo estaba, una iglesia como la iglesia normal y corriente, con una buena doctrina, una buena enseñanza, y un día, cuando yo, a los 8 meses de haberme convertido, estaba orando. Fue ese día que me cambió para siempre, cuando me encontré con Gálatas 2:20 y le dije al Señor que quería servirle. Me tiré en el suelo, empecé a llorar, que alguna vez contado que parecía que estaba levitando. Pues ese día yo empecé a hablar un idioma. Yo estaba alabando al Señor y empezó a fluir palabras de mí que yo me asusté porque no era español. Pero estaba hablando en otro idioma. En aquel momento yo me asusté, después ya entendí. Pero en aquel momento yo me asusté que estoy hablando. Estaba el momento que estaba llorando y estaba alabando al Señor y de pronto empecé a hablar otro idioma que no entendí. Después supe que eso era el don de lengua. Pero yo sabía que no todos los creyentes aceptan el don de lengua. En la iglesia donde yo me juntaba no se aceptaba el don de lengua. Y se decía que el don de lengua, como otros dones, había desaparecido y que ya no eran dones actuales. Entonces yo me callé. Primero porque llevaba 8 meses de convertida. Yo no sabía muy bien. Yo también tenía esa experiencia y digo, pero en la iglesia no se hablaba en lengua, en la iglesia no se hablaba de esto. Yo respetaba mucho al pastor, respetaba a la iglesia, y yo me quedé callado porque yo decía, esto no me van a decir que estoy loco perdido. Después me he enterado que incluso hay creyentes que te dicen que eso es del demonio, del diablo, pues todo esto con más razón me quedé callado. Lo que dicen que si no hablas en lengua, no eres. Sí. Entonces, en aquel momento, en las iglesias en Sevilla, había algunas iglesias que eran pentecostales, que eso es que. Entonces yo me quedé callado 4 años. Yo no dije en 4 años. Si sigue estando en la iglesia que estaba, sigue callado. Yo me quedé callado por 4 años y yo no dije nada de que yo hablaba lengua. Yo lo hablaba en mi casa, lo hablaba en mi casa en oración. Después otro día ya Charlie, al cabo de los años, Charlie un día orando también, el Señor le dio también, pero eso es un poco diferente porque Charlie se estaba pidiendo. Al Señor le estaba pidiendo, y un día ella empezó a hablar también en lengua. Pero mi experiencia fue que yo ni yo tenía pensamientos, ni yo sabía lo que era, ni en mi iglesia se predicaba, ni se enseñaba, y yo llevaba un poco tiempo para saber lo que era eso. Pero tuve esa. Entonces, de alguna forma,
siendo muy diferente, puedo entender que Pablo, ante una experiencia de ese tipo, pues dijera, me quedo callado porque va a decir... Después, con el paso de los años, cuando ya fui diciendo, porque llegó un momento que yo dije, Señor, Pedro, tú no puedes avergonzarte de algo que Dios te ha dado. O sea, yo llegué a la conclusión de que tú no puedes avergonzarte de algo que Dios te ha dado. Si algunos piensan que tú estás endemoniado o piensan que estás loco perdido, que bueno, yo no puedo evitar eso. Lo único que tengo en mi vida para que la gente lo pueda ver, no tengo otra cosa. Y entonces ya cuando surge la conversación, cuando predico sobre el tema, cuando me llamaron para Utrera, lo primero que dije al consejo es yo hablo en lengua, ¿hay algún problema? Eso fue lo primero que dije. Aquí igual, o sea, la primera, cuando la iglesia me invitó a ser pastoral, una de las cosas que dije en esas primeras reuniones, yo hablo en lengua. Cuando me han llamado para otras iglesias, la posibilidad de pastorear a otras iglesias, cuando ha surgido la oportunidad de hablar con el consejo, o sea, yo no me avergüenzo, no me avergüenzo. Yo creo en el don de lengua, pero también creo que es uno de los dones más pequeños. También creo que no es un don espectacular, como se quiere vender, como se quiere hacer. También creo que para orar en lengua hay que haber 2 o 3 intérpretes, o sea, todo en su sitio. ¿Pero es un lenguaje de un idioma conocido? No. Entonces, ¿cómo lo interpreta uno? Pues ese es el don. Ese es el don. Pasa que la experiencia que él tuvo, la tuvo de forma personal. Y personal, Claro. que si Que no, no es lo mismo. a mí el público. Además, dice Pablo, claro, que si en público tiene que haber alguien. Pero ¿cómo va a traducir si no es ningún idioma? Sí. Dios como le hace hablar lengua a un hermano, le hace entender. Claro. Pues yo estuve en una reunión en una iglesia este verano pasado, sí, pues me invitaron y empezaron a hablar ahora en lengua. Así. Y ahí no producía nada de ni nada. Y yo digo, Pero ¿esto qué en es sí así? que no hay orden. Y además era una cosa chillando. Y me dijeron, estás hablando en lengua, y me quedé un poco de... Si tú lo dices. No se le habrá trabado de Aquí lo que pasa con esto es que nos vamos a la como siempre ocurre, nos vamos a la esquina. Nos vamos a o sea, por una parte los que hablan en lengua te dicen eso cuántas veces ha ocurrido en el mundo, que los que hablan en lengua te dicen tú no eres creyente porque no hablas lengua. Hablar en lengua es una señal de que has nacido de nuevo o que eres bautizado por el Espíritu Santo. Y eso no es cierto. La palabra de Dios no enseña eso en una parte. Pero se ha llegado a esos extremos. Por otra parte, a aquellos que dicen que no existe, te dicen que no. Que eso no es. Que Eso fue en un momento. eso fue en su momento y que eso puede ser pues una especie de misticismo, una especie de incluso del diablo, o un proceso de mimetismo. Tú escuchas a una persona así, tú escuchas en la iglesia, un proceso de mimetismo, tú mimetizas lo que tú dices. En mi caso yo estaba solo, ni había escuchado en mi vida a nadie, y llevaba 8 meses de convertido. Yo no sabía lo que era eso, de hecho me asusté. Entonces, ahora, lo que el apóstol Pablo enseña es que el don de lengua eso está ahí, que es el don de los más pequeñitos, no tiene la trascendencia como otros dones. Y si se hace públicamente, tiene que haber una persona que traduce, que entiende lo que está diciendo. Que entiende lo que está Por eso he diciendo. preguntado que si es un idioma conocido, no hay No, nada de hecho, es un idioma que es un idioma De los ángeles. de los ángeles, que es un idioma celestial, un idioma celestial, un idioma que Dios te da, que no se sabe. Algunos dicen que hay gente que son expertos en lenguaje y hablan fonéticamente y tal. Hay gente que te dice que estudian el tema que parece un lenguaje más bien como hebreo, pero un hebreo antiguo, pero tampoco se sabe muy bien. El caso, hermano, es que, volviendo otra vez al tema, es que yo, desde mi punto de vista, yo puedo entender que Pablo se llevara 14 años callado, porque se va aquí, ¿quién va? Ahora llega un momento en que Pablo dice, no, lo voy a decir, lo voy a comentar. Y es interesante que lo comenta en la iglesia de Corinto. Ojo, ¿por qué lo comenta en la iglesia de Corinto? Pues porque se habían levantado unos falsos profetas, unos falsos maestros diciendo que tenían unas señales de Dios.
y que hacían también señales y que habían pasado por experiencias espirituales, estos falsos profetas. Y es entonces cuando Pablo enseña como diciendo, si estás diciendo esto, mira, conmigo ha pasado esto. Y es entonces cuando lo dice. Un ejemplo de bástate en mi gracia o de mi gracia es suficiente lo tenemos en la cruz, el malhechor que estaba al lado, que no le dio tiempo ni a hablar en lengua, ni a bautizarse, ni a hacer la oración. Esto de, ¿tú has hecho la oración? Es que no hizo la oración, él no hizo nada, él solo dijo, oye, si cuando vengas en tu reino. Es una declaración de fe tan brutal que esa gracia en ese momento dice, no, ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Eso es una declaración de gracia pura y dura. Por eso es que solo es suficiente mi gracia. Te tienes que pasar en mi gracia. En ese momento, solo decir, Señor, acuérdate de mí. En este momento, Señor, ayúdame, en este momento. Y se derrama la gracia. Y entonces actúa. Que muchas veces nos pasa en la iglesia. Hacemos hincapié en que todo es por fe y no es verdad. Todo no es por fe, es por gracia, porque ni siquiera la fe es algo nuestro, es un don de Dios. O sea que es todo por gracia. Sin embargo, muchas veces la iglesia no, es que no es por obra, es por fe. Ni por obra ni por fe, es por gracia. ¿Y hemos dado de usted quién es? ¿Es verdad? El apóstol Pablo dice, por gracia soy lo que soy. ¿Sí? Que espero que ninguno os haya asustado y me veáis como endemoniado. Quizás alguno más tenga secretos y no los dice por temor a que digan esto. Ya. Uno no se puede avergonzar de lo que Dios da. Entonces, no, lo digo. Yo siempre, a mí mismo en sueño, yo lo digo, en sueño no habló. Pues tú estabas con lo que perdías. No, me desperté y dije, Señor, me desperté en ese momento, me habla en sueño y en ese momento dije, ya no voy a hacer más de lo que me habló el Señor. Y lo digo así para ver cuando uno de la iglesia. Soñé que soñaba un día que no podía soñar y no soñé tan mal que me quise despertar. Yo siempre lo digo, hermano, nuestra teología muchas veces es la forma de actuar en la iglesia. Los años que las costumbres hemos encajonado a Dios. Humanizan. Hemos encajonado. Humanizan a Dios. Y tenemos que, y Dios no se puede seguir ese cuadro. Y Dios no lo puede guardar ningún cuadro. Dios es Dios. Y Dios puede manifestarse en sueños. Dios puede manifestarse llevando a una persona al tercer cielo. Dios puede hacer lo que quiera, porque es Dios, y lo puede hacer con nosotros. Lo que pasa es que lo llenamos de lógica y punto. ¿Y tú sabes qué pasa? Que muchas veces no lo creemos. ¿Yo? ¿Cómo soy yo? Nosotros también no lo creemos de que el Señor se nos muestre, no se muestre. Simplemente, ya que se nos muestra en las oraciones que nos contesta, nos parece poco, todas las oraciones que nos contesta y nos bendice, pues eso son muestras del Señor. Aunque no nos hablen sueños ni nada, pero muchas veces no lo creemos nosotros mismos de que el Señor, como es tan grande, tan todo, porque le da a nosotros que somos tan nada. Sí. Yo recuerdo siempre que sale esta conversación, aparte de muchas veces en la propia iglesia, yo recuerdo cuántas veces hemos escuchado a Charillo orando en un tren, el Señor te pide por esto y tal, y cuando el Señor lo ha dado, los primeros sorprendidos son los que han orado. Oye, pero si tú has estado orando, un poco porque te va a sorprender. Estás orando por un trabajo y a las 2 semanas, hermano, que Dios me haga un trabajo. ¡Oh! Porque te sorprende. Si estás orando por un... Pero solamente en Utrera. Eso lo explicaron los apóstoles en la iglesia cuando Pedro A eso iba. sale, llega la niña, y está Pedro ahí, anda niña, eso es lo Y estamos hablando por eso. Sí. Y lo más así es que la iglesia estaba haciendo bien. Claro. La iglesia estaba orando por Pedro para su liberación. La iglesia estaba haciendo lo correcto. Pero después, cuando Pedro se empezó a orar, Pedro está esperando la muerte de Gabriel. Entonces, en este sentido, lo importante en familia, lo importante es que tenemos que entender
tenemos que entender que en nuestra vida cristiana habrá momentos de un gozo, una alegría, un pisar tierra santa, es tremendo, que nos va a edificar, a consolar, a aumentar nuestra fe y vivir experiencias espirituales preciosas. Pobre de aquel creyente que solamente tiene la teoría. Pobre de aquel creyente que no vive experiencias espirituales en la oración, en las conversaciones, en su relación con Dios, porque se pierde una bendición. Se pierde una bendición. Entonces tenemos que entender que tenemos ese tipo de experiencias, pero a la misma vez tenemos que entender que hay otros momentos en nuestra vida que no podemos hacer nada y solamente podemos decir, Señor, es tu gracia. Es por tu gracia. Y en los momentos de dolor, en los momentos de sufrimiento es cuando más se ve y cuando más se glorifica a Dios. Su gracia es mayor si la está. Eso es. Entonces, cuando uno está más peor, más se refugia en el Señor, y también la gente lo ve. Es como si la gente dijera, pero si esta mujer está hecha polvo, si este hombre está hecho polvo, ¿cómo puede hacer esto? Y dar testimonio de la gloria de Dios. Si más la lucha mayor es su gracia. Sí, sí. Así que fijaros, hermanos, que encontramos aquí también como Pablo le dice al Señor que le quite esa aguijón, y el Señor le dice, bástate mi gracia. Si vamos a Efesios, al capítulo 6, Efesios, capítulo 6, dice, Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. ¿Quién lo quiere leer? Efesios capítulo 6, del 18 al 20. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Muy bien, fijaros que aquí Pablo, en este texto, está hablando de la armadura de Dios. Está llegando ya a la última parte, que es el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y está diciendo, después de hablar de toda la armadura, está diciendo, y ahora, esa que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos vosotros. Aquí está muy bien. O sea, aquí está pidiendo oración, está diciendo que tenemos que, como creyentes, después de poner toda la armadura, tenemos que estar orando, pero después dice, ¿y por mí? ¿Y por mí? Ese por mí lo cambia todo. Porque está hablando de la armadura, está hablando de la importancia de que los creyentes de Éfeso oren, pero no solamente se queda en la importancia de orar por los demás, sino que también dice, ¿y por mí? ¿Y por qué pide que se ore por él? Para que al abrir su boca le sean dadas palabras con sabiduría y le a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio para predicarlo. Es interesante, porque fijaros, Pablo es el apóstol, Pablo es un predicador. Pablo va de ciudad en ciudad del pueblo predicando. El Señor le permitió ver con gozo y alegría cómo muchas iglesias abrieron. Y fundó, con su equipo misionero, fundó iglesia. Pablo no solamente fundó la iglesia, sino que escribía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que una parte fundamental de su ministerio, evidentemente, era el evangelismo, la predicación a los gentiles y la predicación a los judíos también. Y dice, y por mí, y es interesante lo que él pide, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es decir, que tenga la capacidad de predicar el Evangelio, que tenga la oportunidad y la capacidad, la sabiduría, el entendimiento para predicar el Evangelio. Y en dos ocasiones dice, para dar a conocer con denuedo, y después del versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, para que con denuedo hable de él. Es decir, está diciendo que tenemos sabiduría a la hora de abrir la palabra para predicar el Evangelio, que lo predique con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Con soltura. Sin el más mínimo temor. Con soltura, sin más mínimo temor, con valentía, con fuerza. La experiencia. Eso es, con pasión,
como debo hablar, tercer motivo de oración, como debo hablar. Esto para predicar el Evangelio. Esto se ora hoy en día así. Oramos así. Por darle un... Es que yo te iba a preguntar, Pedro, el principio de esto, orar siempre y en todas las ocasiones en el Espíritu. Y te iba a preguntar, eso del Espíritu, orar en el Espíritu, ¿qué es? Porque nosotros oramos todos los días, pero ¿estamos orando en el Espíritu? No te olvides, bueno, a no ser que alguno te olvide decir, yo voy a esperar un poquito, vamos a esperar un poquito, No, porque no. lo tengo ahí. Vale. Lo tengo ahí, no para hoy, pero está ahí. La importancia que Pablo le daba a orar en el Espíritu, que no es aquí solamente, aparece en otros momentos, pero en su momento lo veremos, a no ser que alguien quiera decirlo. Pero lo veremos en su momento. Fijaros, hermano, lo estaba preguntando, estaba diciendo antes, oramos así por los que ora por mí para que Dios me dé la palabra para predicar el Evangelio y lo haga con denuedo y además que sepa abrir, Bueno, lo hacemos cada domingo, ¿no? Cuando sales tú o sale un predicador, lo hacemos antes, ¿no? Y Pero ponemos en las no con manos del esas Señor. palabras, porque son palabras muy justas. Pero es verdad que, por ejemplo, el otro día Raquel te quedó muy reír, mamá, ora por mí para que sean palabras que yo sé que sean palabras mías del Espíritu Santo. Muy bien. Que sea entonces, ¿por qué digo estas palabras? No, porque son palabras muy... Sí, pero está bien. O hemos orado por Patrulla Alfa para que esas palabras de los Por monitores eso lleguen a los niños. ¿Sabes? Sí, O los misioneros que hablen del Evangelio y que se conviertan en almas, claro que no hablamos, no decimos de nuevo. claro. No me refiero a que taxativamente repitamos la oración, que en sí es un contenido importantísimo. Me refiero a orar por los que predican la palabra, Sí, por los maestros, por los que tienen y no solamente por los que predican la palabra, por cada uno de nosotros. O sea, orar por mí porque mañana voy a ver fulanito o tengo una cita con un vecino y orar por mí para que el Señor me dé la palabra a compartir la palabra. Sí, pero aquí él está orando por él mismo. Aquí, él ora por él mismo. No le está pidiendo a los demás que oren por él, sino que dice como él, que él ora por todas estas cosas y por mí. Claro, por él, para que el Señor lo bendiga. Pero no es tanto el hecho de que él esté orando por él. Lo que le está diciendo a los hermanos de Éfeso es que oren por él. Es que muchas veces el que ora, o el que predica, habla como el profesor de universidad, que habla desde lejos. Ahí de yo soy el que sabe y ahí de mí. Y hago es cátedra, como él suele decir. Y oro es cátedra, como si no fuera conmigo. Yo no, como si yo estuviera por encima del bien y del mal. Él no está por encima del bien y del mal y lo está diciendo aquí, hermano, con otras palabras. Entonces, él no... Pero sí viene del versículo anterior de tomar, ya le está diciendo tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y orando en el Espíritu, ya le está diciendo tomar. Y orando por mí. La manera de orar, porque él también ora por él, la manera de orar para no creerse. Porque si tú llega un momento en que te lo crees, te pones ya, te empiezas a subir escaloncito, y te empiezas a creer las cosas, mal asunto. y además, hoy no vamos, ya vamos a terminar, pero esta oración se repite en varias ocasiones. O sea, Pablo, una de las cosas que a mí siempre me sorprende de Pablo es que un hombre tan gigante, parece un gigante espiritual, es un hombre que pedía en varias ocasiones que se orase por él. Yo creo que sabe, claro que lo sabe, el poder de la oración, sabe que es una batalla espiritual, sabe que esto no es de él y lo bien que lo vaya a hacer él. Muchas veces, no sé, cuando hemos tenido que hablar en público, no en la iglesia, sino algún tema de la universidad o algún tema que hayas expuesto en clase, el hablar en público, pues te puede salir mejor o peor. Pero esto no es, esto es otra cosa. Esto es algo espiritual y tiene que ser, o oráis, o por mucho que yo me sepa el versículo o me sepa el texto, esto no va a llegar, no va a transformar, que es lo que tú decías antes. Va a ser información, va a ser datos que yo estoy soltando por mi boca, información, pero no va a transformar, ¿no? Porque no hay Estás leyendo una... el periódico, estás leyendo el periódico. Sí.
Una de las cosas que una persona diga, ora por mí, eso significa que esa persona es humilde. Nadie que no sea humilde te va a decir ora por mí. Sí. Los orgullosos nunca dirán eso. Los que se creen que lo hacen todo, no dirán. Solamente las personas humildes son capaces de decir ora por mí, porque lo necesito. Y también nos ayuda también a ver que incluso los hombres o mujeres que pensamos que son un modelo, esas personas son igual que nosotros, exactamente igual que nosotros. Y que si esas personas pedían y Dios lo usó, ¿cómo no va a usar también a nosotros si somos iguales? Y tenemos que tener esa dependencia también y la humildad de decir, hermano, ora por mí para que el Señor me dé de nuevo. Ora por mí para que el Señor me dé la palabra adecuada, ¿no? Para compartir el Evangelio. Y no nos lo creamos que, a lo mejor porque lo hemos hecho ya varias veces, o muchas veces, ya lo sabemos hacer. Eso es algo espiritual, no es algo de aquí, aunque un Dios usa la mente, pero es algo espiritual del poder de Dios. Entonces, oremos para aquellos que... Pero por eso venimos de inspirado por el Espíritu Santo, lo que dijo Fernando, como si leyéramos el periódico, nos llega a los corazones. Tiene que tener la gracia del Espíritu Santo en lo que estás diciendo. Por mucho que te lo sepas de memoria lo que vas a decir. Hay gente cuando Dios lo usa, o como David, el rey David, o como muchos predicadores, hablando en el contexto, se creen que ya va a continuar y esto es soberanía. Ahora, aunque suene fuerte, es un movimiento que Dios hace a su antojo por su plan. Hay un plan. Y ahora te voy a utilizar porque es necesario, pero mañana no. Entonces, hay veces que cuando Dios te utiliza, como utilizó a Pablo, y le dio esa revelación, y te infla. Y no te das cuenta que puedes caer como David, y tienes debilidades. Y llega un momento en que Dios dice, cuidado que ya no. Mantenerse ahí, Pedro, por eso no te lo digo públicamente, mantenerse ahí como lo estás haciendo tú, que tendrás muchas debilidades, como está Charlie aquí, es algo muy importante, porque estás manteniéndote en el tiempo. Y desgraciadamente nosotros, a mí mi madre me parió en un banco de una iglesia, tengo 42 años, he visto... Como ese tipo para Pero ha sido una expresión como que he nacido desde chiquitito en la iglesia, ¿vale? Y desde chiquitito. Y he visto muchos Davides y he visto muchas debilidades en hombres que han caído, ¿vale? Entonces yo sí oro, y te lo digo públicamente, por Char y por ti, porque es muy difícil mantenerte ahí. Yo lo comparo, aunque sea una comparación fea y absurda, yo lo comparo con los grandes músicos, ¿vale? Hay músicos que tienen un one hit wonder, que se llama un exitazo, pero ya no lo ves más, ¿no? Y se cree que viven ahí, ¿no? Y después tienes a otros dinosaurios de la música, tipo Paul McCartney, que cada vez que saca un disco dice, pero bueno, este hombre que es que, ¿no? Porque sigue ahí. No se ha metido en las drogas, no se ha metido en no sé cuánto, se mantuvo fiel, etcétera. Tú lo ves y dices, joder. Entonces, no quiero compararte ni mucho menos con nadie de la música, pero sí quiero que sepas que mantenerse ahí es muy difícil. Tú tienes debilidades, pero es que tú eres ejemplo para muchos, como yo soy para otros pocos, como Pablo será para otros pocos, como ella, etcétera. Entonces, nos ven y mantenernos ahí es muy difícil porque tenemos debilidades, problemas. Y se nos ve diferente cuando salta la gracia. Eso de, no sé si es, un ejemplo es la electricidad que tiene un hospital, ¿no? Cuando se va, salta el generador. Y nunca se va la electricidad. Es eso. Es que se va, que va a meter la pata, salta el generador y salta la gracia. Y eso es lo que tenemos que intentar
ven con lo que estamos aprendiendo los viernes. Señor, que la gracia, tu gracia, es la debilidad y mantenerme. No quiero apartarme ni izquierda ni derecha. La gracia. Porque podemos caer todos. Una cosa que tenemos que tener también, ya lo ha dicho Jorge también, una cosa que tenemos que tener todo claro, que siempre habrá alguien que se está fijando. Aunque sea joven, ¿eh? Perdona, pero no te entendí. Que Siempre habrá alguien que se está fijando. Aunque sea joven. Siempre será un modelo. Siempre, siempre. Y aunque Sí. no lo conozcas, que no lo conozcas. Pero siempre habrá alguien que simplemente por el hecho de que eres diferente, siempre habrá alguien que se fije en ti. Por eso hay que tener cuidado. Y tenemos que dar un ejemplo, simplemente. Porque siempre habrá personas que nos están... Alguien dijo que somos Biblias andantes, y es verdad. Somos Biblias andantes. Somos cartas abiertas. Cartas abiertas, como dice Pablo. Sí. Bueno, familia, hoy hemos visto otros dos temas de oración en la vida de Pablo. Lo de mi gracia se perfecciona en la necesidad, como el Señor le ayuda en la debilidad. Y también hemos visto esta última parte, cómo Él está orando, está pidiendo oración para que el Señor le dé la palabra adecuada, el denuedo adecuado para saber compartir lo más hermoso que tenemos, que es el Evangelio de Cristo. Que Dios nos ayude también a orar los unos por los otros para que Dios nos dé la de compartirlo con amor siempre. Amén. Y seguir orando por el testimonio de cada uno, que es lo que ven los demás y que lo conozco. Eso es.